Empecemos nada más y nada menos con una deidad que creo que ha sido fabulosa en este tiempo. Para esto nuestra querida Andy preparó el tema, hoy le tocó hacer la tarea a ella. Entonces pues el micrófono es tuyo, Andy. Ay, pues muchas gracias. Yo me siento muy feliz de hablar sobre esta deidad porque creo que es una de mis favoritas y creo que también era una de las favoritas de la gente mexica. O sea, era como que su dios principal. El día de hoy les vamos a hablar sobre Huitzilopochtli. Y este es muy conocido porque, como les digo, es el dios así, el número 1, ¿no? Así está en el top de los dioses entre los mexicas y este era el dios de la guerra. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerd! O sea, empecemos hablando un poco sobre qué representa o qué significa Huitzilopochtli. Su nombre se compone por la palabra Huitzitzilin, que es colibrí, y Opochtli, que hace alusión como a lo izquierdo o a lo zurdo. Entonces podríamos entender a Huitzilopochtli como el colibrí a la izquierda o el colibrí zurdo. Y les digo, es uno de estos dioses como más famosos que existe y el que, no sé si ustedes recuerden que los mexicas dijeron vamos a alzar toda una ciudad en medio del lago donde haya una serpiente, una águila y una serpiente, pues fue Huitzilopochtli el que tuvo la idea. El que dijo, yo necesito un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y pues si los mexicas hicieron todo un recorrido para hacer eso, creo que es un testimonio más que suficiente para saber que de verdad era de los favoritos, ¿no? No, y aparte, si recuerdan el episodio de Tezcatlipoca, también fue uno de los dioses creadores. Entonces, bueno, es una celebridad. Y hoy lo tenemos aquí. Bueno, vamos a hablar de él, ¿no? Es como que, ¿dónde está? No lo sé, pero si se aparece, que sea para cosas bonitas. Y pues a mí me gustaría comenzar hablando sobre la historia de su nacimiento, que creo que es una de las leyendas así más taquilleras y grandiosas. Si ustedes no la han escuchado, pues es de su momento. Pues bueno, resulta que esta historia comienza cuando Coatlicue, la diosa de la tierra, la diosa madre, pues ella vivía en la sierra de Coatepec, ¿no? Y como toda buena señora mexicana, pues en las mañanas se paraba a barrer la banqueta, ¿no? O sea, se ponía a barrer su templo y entonces ella estaba muy feliz ahí barriendo, ¿no? Y del cielo, o sea, de la nada, así como que ella está, mientras está barriendo, cae una bola de plumas de colores hermosos, así dijo, wow, ¿qué es esto que acaba de caer, no? Y pues dice, bueno, lo quiero ver, pero pues es que estoy barriendo, entonces creo que primero voy a acabar de barrer, entonces me lo voy a guardar. Y así como típica abuelita mexicana, pues se lo guardó así en su blusa, ¿no? Así como se guarda en el monedero, pero así ella se guardó la bola de plumas. Pero, bueno, yo siempre cuando veía a las señoras en los mercados, esto no es de Huitzilopochtli, es una observación mía, como que siempre como tenía la impresión que todas las señoras sabían guardarse así como en su ropa interior, su monedero, ¿no? Y que todas podían hacerlo y no, tiene su maña, no cualquiera persona puede hacer eso, hay muchas variables que necesitan estar coordinadas para poder guardar ahí las cosas y no se caen, ¿no? Se ve todo deforme. Ay, es una habilidad que admiro mucho. Que tenía Coatlicue. Obviamente. Entonces Coatlicue lo guarda, se pone, acaba de barrer y dice, bueno, ahora sí ya voy a ver la grandiosa bola de plumas que me cayó del cielo. Y entonces ella la empieza a buscar. Y la busca y de pronto no aparece y dice, ¿qué pasó? ¿No la guardé bien? ¿O qué está pasando? Y pues en ese momento ella se dio cuenta que estaba embarazada. Entonces fue así como de, ay, santo cielo, no sé, esto fue casi obra del Espíritu Santo, ¿no? O sea, es como que yo la había, como el meme de yo la había ponido aquí. Y creo que esto nos hace un poco de alusión o recordamos un poco esta historia de Jesús, ¿no? O sea, y con Huitzilopochtli, ¿no? E incluso también es importante mencionar que como que sus cumpleaños son el mismo día, o sea, se relacionan, el cumpleaños de Huitzilopochtli o su nacimiento se conmemora el 21 de diciembre, que corresponde con el solsticio de invierno, y sabemos que la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, es el 25, pero esto es, o sea, hubo este cambio porque antes se utilizaba el calendario juliano, que tenía algunos días de desfase, nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Sin embargo, también el nacimiento de Jesucristo querían que coincidiera con el solsticio de invierno.
Pero les fallaron tantito las matemáticas. Unos días por esto de los cambios de que si el juliano, que si el gregoriano. Pero bueno, regresando a la historia de Huitzilopochtli y su mamá Coatlicue, pues Coatlicue dice, bueno, pues ya estoy embarazada, ¿no? Pues muy emocionada, y entonces va y le cuento a sus hijos y les dice, ¿qué creen, hijos? Tengo algo muy importante que contarles, estoy embarazada. Y sus hijos se quedan en shock, así de, ¿qué? ¿Estás embarazada? O sea, y ellos se quedan así como en shock, se quedan muy sorprendidos porque ellos ya eran muchos. O sea, sus hijos de Coatlicue se llamaban los Ensohuiznahuas y eran 400 hijos. Oh. Y aquí me gustaría hacer como igual un paréntesis o una acotación, que o sea, no era que literalmente tuviera 400 hijos, sino que es como una figura literaria para que nosotros digamos muchos. Por ejemplo, nosotros empleamos como, ay, te estuve esperando miles de horas, ¿no? Y no es que sean miles, pero nosotros ocupamos como este número porque tenemos un sistema decimal. En época prehispánica se utilizaba mucho como de 400 para decir, o sea, eran así, muchísimos. Supongo que es cuando, no sé si alguna vez les reclamaron algo, dicen, por enésima vez te estoy diciendo esto, era así, pero no tenían esa palabrecia. Es la vez número 400 que te lo digo. Te lo estoy diciendo, ¿no? No es que sean menos, es que era su innumerable. Ajá, es que era así, o sea, tenía hijos innumerables como las estrellas, ¿no? Justamente por eso se llaman Ensohuiznahuas. Entonces ya eran muchos los hijos, o sea, entonces los hijos se quedan en shock porque dicen, mamá, no manches, ya somos un montón. Y en segundo lugar, la forma de la concepción, o sea, ¿quién te va a creer que hay una bola de plumas? El pilón fue el número 200 y ya. o sea, y cae una bola de plumas, o sea, no. Entonces sus hijos no le creyeron esta historia de la famosa bola de plumas, y entonces ellos se sentían muy deshonrados, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible que nuestra madre nos haya hecho esto? Y creo que dentro de sus hijos, una como que era la más intensa y así se llamaba Coyolxauhqui, que pues entonces su hija estaba muy enojada y entonces convoca a todos sus hermanos y les dicen, ¿saben qué? O sea, no puede ser que mi mamá se haya embarazado de esa forma, entonces yo creo que la debemos de asesinar. Aparte siento que ya no era una reunión de hermanos, era la reunión del sindicato. ¿No? Y entonces así como que la forma correcta de resolver los conflictos es asesinando, ¿verdad? Porque así se manejaban en esos niveles. Entonces Coatlicue pues sí queda así como súper preocupada, ¿no? Así de, no, o sea, es que pues esto pasó de verdad y pues como que mis hijos me quieren asesinar, ¿no? Entonces en esta preocupación ella escucha como una voz interior que era su hijo Huitzilopochtli hablándole desde el vientre y le dijo, no te preocupes, mamá, o sea, yo te voy a cuidar, ¿no? O sea, a ver, jefa, tú tranquilízate, yo estoy aquí para ti, no va a pasar nada. Y dentro de sus 400 hijos, ¿no? Aparte de Coyolxauhqui, también estaba Cuauhitlicac, que de alguna forma también se volvió en un aliado de Huitzilopochtli, ¿no? Porque cuando se hacían las reuniones y y esta Coyolxauhqui convocaba al sindicato, pues él escuchaba todo e iba y le contaba a Huitzilopochtli, ¿no? Oye, están diciendo esto, están planeando todo, ¿no? Van a dar sándwiches. Entonces, Coyolxauhqui comienza a prepararla, pues se comienza para preparar para la guerra, justamente para asesinar a su madre. Se empieza a vestir y a ataviar y se pone unos cascabeles de oro en las mejillas, que justamente hacen alusión a su nombre, ¿no? La que lleva cascabeles en las mejillas. Y Huitzilopochtli le pregunta a su hermano Cuauhitlicac, ya salieron, y él iba diciendo, no, pues, porque justamente como les comentaba, Coatlicue vive en la cima de esta serranía del Coatepec. Entonces, este informante les va diciendo, no, pues ya van subiendo el monte, ¿no? Ah, ok, ya van como por la mitad, ¿no? Ah, ok, ¿no? Entonces, cada vez se sentía más preocupada Coatlicue, ¿no? Porque ya iban subiendo y pues la iban a asesinar. Entonces, justamente cuando llega el ejército encabezado por Coyolxauhqui, en ese momento preciso nace Huitzilopochtli. Pero él no nace como un bebé indefenso, él nace como un hombre, nace como un guerrero, con el cuerpo pintado, el cuerpo lo traía pintado de azul, traía pintura también corporal en el rostro, plumas grandísimas y enormes en la cabeza, y nace con elementos asociados a la guerra, como lo son el escudo y los dardos. Y creo que, esto es muy personal para mí, una de las armas más grandiosas con las que nace Huitzilopochtli es con la Xucoatl, que es la serpiente de fuego o la serpiente de turquesa. O sea, era como una especie de arma, como una especie de, podríamos entenderlo hoy como una espada, con la cual le iba a luchar.
Entonces esta Shukoat, que es la serpiente de fuego, pues como les digo, ¿no? Es como una especie de serpiente que tiene abiertas las fauces y está adornada también por astros celestes. Si tienen la oportunidad de investigar más sobre ella, sí, para mí es una de las armas mitológicas más grandiosas que existen. Aparte siento que debió ser como muy impresionante, no se esperaban ver ahí una señora embarazada y cual el guerrero todo ataviado con esta super arma mitológica listo para recibirlos. Entonces en ese momento Huitzilopochtli toma a la Shukoat y va a decapitar a Coyolxauhqui, ¿no? O sea, estaba frente a ella y le corta la cabeza con esta gran arma. Y bueno, yo no sé si ustedes recuerdan la película de 300, cuando sí. Leónidas grita, esto es Esparta, y patea así al morenazo este. Entonces yo me imagino que así Huitzilopochtli gritó, esto es México, Tenochtitlan, y patea a esta Coyolxauhqui, y el cuerpo de Coyolxauhqui ya sin cabeza empieza a rodar por el monte del Coatepec y cae así hasta el final, toda pues decapitada y toda desmembrada. Por eso es que cuando nosotros vemos representaciones de Coyolxauhqui, pues se ve que la cabeza ya la trae cortada y ya sus brazos y sus piernas no se encuentran unidas a su torso, ¿no? Se ven así como los huesitos, ¿no? Así como que ya cayó toda desmembrada. Y bueno, también va a luchar contra el resto de sus hermanos, ¿no? Contra estos 400 Sensohuiznahuas. Algunos pues huyen hacia el sur. Y por eso es que también se les llama los unarios, porque dicen, no, Huitzilopochtli, no nos mates, ¿no? Y van a huir. Y pues esta leyenda de alguna forma también se asocia con lo que podrían ser los astros celestes, puesto que Huitzilopochtli, al ser el que derrota a Coyolxauhqui, él se va a ver como el sol, como este astro que va a iluminar, que va a dar vida, que derrota de alguna forma a la noche, siendo Coyolxauhqui que estaría representando a la luna. Y los Sensohuiznahuas pues son los que van a representar las estrellas, ¿no? Justamente como todos estos hermanos de Coyolxauhqui que la acompañan durante la noche, pero que todos los días Huitzilopochtli los va a derrocar, porque todos los días va a haber un nuevo día, ¿no? Va a haber una nueva esperanza, ¿no? Si lo queremos ver un poco más poético. Y bueno, esto es un poco sobre su nacimiento, ¿no? Pero de pronto si nosotros vamos como a Templo Mayor o vamos al Museo de Antropología, y pues decimos, bueno, Huitzilopochtli era el dios taquillero número 1 de los mexicas. ¿Por qué es que no he visto ninguna representación de Huitzilopochtli? O sea, si todos van a estos lugares, no hay nada. O sea, vamos a encontrar cientos de representaciones de Tlaloc, de Xiltecutli y de algunas otras deidades. Quetzalcóatl también, ¿no? O sea, esta serpiente emplumada. Esta serpiente emplumada que vamos a ver mucho. Y justo también en el Museo de Antropología, ¿no? Entras a la sala mexica y está la Coatlicue y todo impresionante. Y dices, oh. O muchos incluso de la misma Coyolxauhqui, o sea, hay diferentes representaciones, pero de Huitzilopochtli no. Entonces uno dice, pues, ¿qué está pasando, no? Que nada más lo ponían en pósters y se desintegraron, ¿o qué pasó? Y esto se relaciona un poco con su fiesta principal, porque había varias fiestas que se le hacían en honor a Huitzilopochtli, y una de ellas es la de Panquentzaliztli, que justamente el gran final de esta fiesta era en el solsticio de invierno, ¿no? Conmemorando su cumpleaños. Con un pancito y un café. Entonces, algo así. En esta fiesta de Panquentzaliztli, o sea, imagínense, si era la fiesta de la principal deidad, pues había baile, comida, pulque, sacrificios, no sé, lo típico que obviamente había en un ritual prehispánico. Que era como el echar la casa por la ventana. Exactamente. Y entonces aquí es donde encontramos un poco la explicación del por qué no encontramos representaciones de Huitzilopochtli. Es porque se hacía la imagen de este dios en amaranto con miel. Y de alguna forma se levantaban suena muy delicioso. Grandes imágenes sobre él y al final de la fiesta se lo comían. Entonces de alguna forma esto me recuerda un poquito otra vez un poco el cristianismo, en el que era una forma en la que tú podías comulgar con el cuerpo de la deidad. Sí, o sea, tener como esta hostia que te comes en la consagración y convives, no es como comer esta espiritualidad, ¿no? Exactamente. Sí tiene como, y de hecho ahorita que también me acuerdo que hay pueblos que todavía hacen panes de amaranto y justo, pero estos son después de Día de Muertos. Y también justo en Día de Muertos se hacen hoy en día las calaveritas de amaranto,
que igual, ¿no? El amaranto está unido con esta miel y pues lo ingerimos, ¿no? Ajá. Haciendo todo. Entonces, pues todas las imágenes que se hacían de Huitzilopochtli pues eran ingeridas y obviamente en contexto arqueológico pues no es posible que nosotros las podamos identificar. Entonces esa es como una de las respuestas del por qué no hay imágenes de Huitzilopochtli. Y bueno, ¿no? Recordar que en esta fiesta de Panquentzaliztli pues justamente se conmemoraba el nacimiento y pues también había una gran cantidad de cuerpos sacrificados. Estos cuerpos se sacrificaban en la cima del templo mayor y se lanzaban hacia abajo, y esto de alguna forma estaba recreando una vez más este mito de nacimiento de él, en el que se lanzaba a Coyolxauhqui y pues caía toda desmembrada, ¿no? En el piso y ya muerta, ¿no? Entonces esto se hacía con todos estos cautivos de guerra. Entonces creo que, bueno, yo no sé si conocían como esta leyenda, pero es bastante interesante conocer cómo es que se concibe, al menos en México, cómo es que nacieron las deidades, ¿no? Y qué son estas deidades que están representando los astros celestes. Y aquí me gustaría hacer como una breve acotación, porque en alguna ocasión cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, pues yo estaba platicando con uno de los jefes de mi hermana, y entonces en mi nulo japonés y en nuestro poco inglés, pues él me decía que le hablara un poco sobre México, porque él me decía que para ellos era muy importante el sol para Japón, puesto que incluso estaba representado en su bandera, ¿no? Me decía, el sol, ¿qué papel toma en época prehispánica, no? Entonces yo así de, permíteme, te voy a contar la historia de Huitzilopochtli. De acuerdo a los aztecas. Y entonces cuando se la acabé de contar, él se quedó así como con el ojo cuadrado y me dijo, ya... No, sí, pues es que aquí en Japón pues también tenemos a la diosa del sol, que es Amaterasu, y a Tukoyomi, que es el de la luna. Y me dice, pero es que ellos son hermanos, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿en México también? ¿También eran hermanos? Y se quedó con una cara de horror, así de, ¿qué? ¿Son hermanos? Y yo, así como... De hecho, se vieron y luego le cortó la cabeza. Y luego la lanzó por un monte y cayó desmembrada y eran hermanos. Sí. Entonces, no sé, como que yo creo que al conocer estas historias en México, pues se nos hace un poco gracioso y lo familiarizamos un poco, pero a veces creo que en otras culturas puede ser un poco aterrorizante. Sí, grotesco, ¿no? Como que no... Siento que como dentro de su lógica, desde su concepción, eso ni siquiera está registrado, ¿no? Exacto. Bueno, como una acotación, hay un investigador que está proponiendo que el lugar donde aventaron a Coyolxauhqui es el volcán Hualtepec, que se encuentra en el estado de Hidalgo. No sé cómo vaya su investigación, pero era su propuesta, que había encontrado algunos indicios que decían que para los mexicas ese era el lugar donde ellos decían que había nacido Huitzilopochtli. Sí, como que toda esta información, la verdad, a mí se me hace muy interesante. Y es que pareciera que no, pero en todas las relaciones que existen entre las deidades a nivel internacional, o sea, no vayamos tan lejos, hablamos de Huitzilopochtli, o sea, suena a Jesucristo, ¿no? Jesucristo también lo crucificaron, ¿no? Y también fueron sus hermanos. También fueron sus hermanos. Y o sea, como que todas estas historias que tienen relación y que a lo mejor son como kilómetros de distancia, pero dentro de la misma concepción, la misma cosmovisión, pues astros, mitos de origen, asociados a también enfrentamientos entre quién es mejor o quién es peor, y por ejemplo, sí puedes hacer esa relación, ¿no? A mí me encantó, de verdad, muchísimas gracias por presentarnos a Huitzilopochtli. Sí, muchas gracias. Entonces, ya saben, traten bien a sus hermanos, y si quieren conocer de alguna otra deidad que tenga problemas familiares o les cause curiosidad, pueden escribirlo ahí también. Exacto. Ahora recuerden, ya no están, en México ya no están autorizados los sacrificios. Y bueno, recuerden suscribirse, darle like, compartir, y nos escuchamos muy pronto. Cuídense mucho. Y no se olviden de leer a Tutibilus. Hasta la próxima. Tan felices, bye. 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 Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.